Operación Odiseo logra abatir en Colombia al máximo cabecilla del grupo terrorista de las FARC. No hay ningún rincón de la patria a donde no llegue nuestra fuerza pública. El histórico y contundente golpe militar acabó con la vida de uno de los criminales más buscados del continente. O se desmovilizan y se reintegran a la vida en democracia, o van a terminar en una cárcel o en una tumba. Durante más de 30 años, alias Alfonso Cano fue el responsable de miles de asaltos, secuestros y asesinatos en Colombia. Muchos que fueron afectados por sus decisiones de secuestro, de extorsión, de asesinato, deben sentirse más tranquilos. Hoy en la noche hablan las víctimas del accionar criminal que dejó alias Alfonso Cano. Nuestra unidad investigativa presenta un especial periodístico que revela las condiciones en las que hoy vive un grupo de militares y policías que enfrentaron y sufrieron en carne propia las acciones terroristas del máximo cabecilla de las FARC. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri, bienvenidos. La noticia, el contundente golpe que las Fuerzas Armadas propinaron a la estructura terrorista de las FARC que desde hace más de 47 años ejecuta actos criminales en Colombia. La noticia, tras un asalto aéreo nocturno en el que participaron cerca de 1000 uniformados, fue abatido su principal cabecilla, alias Alfonso Cano. La noticia, el presidente Juan Manuel Santos felicitó a las tropas y advirtió a las FARC que si no dejan las armas, solo les queda la cárcel o la tumba. Es el momento de tomar la decisión de dejar las armas, porque como lo hemos dicho tantas veces, la alternativa es una cárcel o una tumba. Ya el comandante de la operación, el táctico en el terreno, un señor capitán, indicó al mando superior que había dado de baja a un individuo. Después hicieron el reconocimiento y se identificó al terrorista alias Alfonso Cano. La noticia, las reacciones que en el continente americano tuvo la exitosa operación militar. En exclusiva para el informativo de NTN 24, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, felicitó a su homólogo colombiano y afirmó que este había sido el golpe más letal a las FARC en toda su historia. Al mismo tiempo, el Partido Comunista de Venezuela lamentó la muerte del jefe terrorista. Hoy día, si yo pudiera darle un mensaje humilde desde esta tierra de Chile a los que aún siguen en el terrorismo y en la FARC y en la violencia, les diría, tienen dos opciones: o se desmovilizan y se reintegran a la vida en democracia, o van a terminar en una cárcel o en una tumba. Indudablemente la Fuerza Revolucionaria Latinoamericana, el pueblo colombiano, su fuerza revolucionaria, han tenido una pérdida sensible. El punto clave. Para las autoridades colombianas, alias Alfonso Cano era el principal objetivo. El cabecilla criminal fue el responsable del llamado Plan Renacer, una estrategia terrorista basada en secuestros y asesinatos que dejó miles de víctimas en los últimos años. Alias Alfonso Cano decidió hace unos años establecer un plan que llamó el Plan Renacer, un plan de terrorismo, un plan de crimen contra el pueblo colombiano, un plan de acciones aleves en contra de la sociedad colombiana, en contra de los miembros de la fuerza pública. El punto clave. El programa La Noche presenta un especial periodístico con las víctimas que dejó el llamado Plan Renacer de alias Alfonso Cano. Hoy les presentamos las voces de policías y militares que enfrentaron, sufrieron y lograron sobrevivir a las acciones terroristas del principal jefe de las FARC. Estas jaulas construidas rústicamente en la selva no son para encerrar animales salvajes, especies en vía de extinción o para sacarle provecho económico a sus finas pieles por parte de cazadores forajidos.
fueron levantadas en las selvas colombianas por el ex jefe guerrillero del considerado grupo terrorista de las FARC, Jorge Briceño, alias el Mono Jojoy, a comienzos de la década del 2000, para encerrar a seres humanos como él mismo, como su familia, como usted, señor televidente, y como yo. En ellas permanecieron 242 policías y militares secuestrados, según cifras entregadas por las Fuerzas Armadas de Colombia. La mayoría de ellos jóvenes que recién habían terminado sus estudios secundarios y que para conseguir la llamada libreta militar, requisito para trabajar en Colombia, tuvieron que ponerle pecho a la guerra. Yo tenía 18 años cuando me presenté y de ahí me reclutaron y serví. Fui apto para actividad militar. A partir de ese momento dejó en casa de su madre el uniforme de colegio para recorrer un camino peligroso y desconocido, tomar partido directamente en uno de los actores armados de la guerra. Una de sus primeras misiones fue en Miraflores, población del departamento de Guaviare, asediada constantemente por grupos terroristas. Nosotros estábamos en Puerto Alvira y de Puerto Alvira nos trasladaron a San José, Guaviare, y de San José nos llevaron para Miraflores, Guaviare. Les llegaron a los comandantes unas informaciones de que esa base se le iban a tomar. Entonces se tomaron que las precauciones y esperar. Cuando de un momento a otro se vinieron para encima. Eso era hartísima guerrilla y nos atacaron con cilindros bomba, granadas de mortero, con todo tipo de explosivos. Se peleó hasta cuando se acabó ya la munición, se acabó todo el material de guerra. No tuvimos apoyo, ningún tipo de apoyo. Nos dijeron que nos entregáramos y si no, nos mataban. Simón y otros 69 compañeros que sobrevivieron a la escalada violenta de las FARC fueron los primeros encarcelados en las jaulas por el Mono Jojoy, abatido por las autoridades colombianas el pasado 22 de septiembre de 2010. ¿Cómo fue el cautiverio? ¿Qué fue lo primero que les dijeron cuando pasaron su primer día ya secuestrados por ellos? Que no teníamos que hacer ningún intento de ir a desarmar a algún guerrillero porque nos mataban, que no volarse, que respetar las reglas de ellos, porque si las incumplíamos nos mataban. Es la parte de los colombianos que no tiene derecho al estudio. Nosotros estuvimos en unas jaulas de alambre que hizo el Mono Jojoy, que mandó a hacer, y otros comandantes, y ahí nos tuvieron por unos tiempos y luego permanecíamos amarrados. Simón vivió encadenado y enjaulado durante 2 años y 10 meses, preguntándose las 24 horas si alguien algún día tendría la caridad humana de abrir la jaula y otorgarle de nuevo la libertad. Finalmente llegó el momento durante los diálogos de paz del entonces presidente Andrés Pastrana con las FARC. Fue firmado un acuerdo de liberación unilateral por parte de ese grupo ilegal que permitió la salida de los primeros militares y policías para que recobraran su libertad. Hoy, una década después de acariciar la libertad, Simón Ardila, civil colombiano, campesino y residente en una pequeña zona del departamento de Cundinamarca, a pocos kilómetros de Bogotá, no tiene trabajo, no tiene una pensión, no tiene familia, no tiene un servicio digno de salud. A los otros compañeros, ellos los pensionaron, a ellos le dieron las juntas médicas con el 75, el 85, hasta el 90% en capacidad. A mí no me dieron sino 40.94%, pero entonces ahorita pues no quedé sino que en el 21.26%. El 19% que me habían dado anteriormente me lo tumbaron al 0%. Y se convocó el tribunal lo tumbó al 0%. Entonces a mí me están cobrando ahora 3.300.000, me abrieron proceso coactivo, porque yo tengo que devolver esa plata. Tras del hecho yo fui el que padecí el secuestro, yo he sufrido mucho, yo fui el que arriesgué la vida, veme ya casi muerto. A pesar de eso, Simón sigue dándole batalla al enemigo que todas las noches le ronda en su habitación, le susurra al oído y lo persigue en la calle. A mí me cogió con el acaba el tiempo una depresión, o sea, depresivo, que uno permanece con unas secuelas que uno a toda hora y a todo momento uno va andando y uno escucha al enemigo,
uno escucha voces de los enemigos donde le dicen que lo van a matar a uno, todo eso yo lo presiento. A uno muchas veces le dicen, le vamos a dar a usted los servicios médicos, unas hojas que le dan por 60 días, 90 días, y corra a renovarla cuando se cumple el tiempo. Llega uno a pedir los medicamentos que no los hay. Para mí las noches eternas. Una noche yo me duermo, otra noche mantiene uno despierto. Donde escucha uno tantas voces, donde escucha un avión o cualquier cosa, de una vez uno piensa es que lo vienen a bombardear. ¿Qué voces escucha? De los guerrilleros. Como sí, lo que hablaban en la base, nos trataban de lo más peor, perros, nos trataban, bueno, de lo más peor que nos trataban cuando nos cogieron y cuando duramos en el secuestro. ¿Qué les decían? Eso nos decían, malparidos, nos decían de todo, nos decían, bueno, de lo más peor que nos trataban a nosotros. ¿Malas palabras? Sí, sí. ¿Y humillaciones? Humillaciones, donde la comida, por decir a veces, le echaban vidrios, de las comidas, los chocolates, por decir, hacían los chocolates, los traían, le echaban chocolates ya con gusanos, entonces es algo que a uno lo va enfermando. General Luis Mendieta, quien fue víctima de Alfonso Cano, bienvenido a la noche de NTN 24 y gracias por acompañarnos desde Madrid, España. Buenas noches, muy amable por su llamada y un saludo muy especial para toda la amable audiencia. General, usted persiguió y también fue víctima de Alfonso Cano. El 1 de noviembre de 1998 usted era teniente coronel de la policía en Mitú, en la capital del departamento colombiano del Vaupés. Ese año usted fue secuestrado por las FARC después de resistir hasta último momento un ataque sangriento ordenado por el cabecilla de las FARC. ¿Cómo recibe usted la muerte de ese hombre que fue quien ordenó el secuestro suyo y el de muchos colombianos? Como creo la gran mayoría de colombianos, con inmensa satisfacción por el logro alcanzado por la parte de la fuerza pública, en este caso del ejército, tanto de tierra, mar y aire, y también de la Policía Nacional. Creo que todos los colombianos nos sentimos muy más tranquilos porque fue neutralizado este cabecilla de la FARC que tanto mal le ocasionó al pueblo colombiano. Hay que recordar las sangrientas tomas. Hay que recordar nuestros secuestrados que fueron ultimados, asesinados inmisericordiamente en Antioquia, en el Valle. Aparte de eso, también hay que recordar la cantidad de atentados terroristas que este dirigente de la FARC, que este cabecilla, ordenaba contra la fuerza pública y especialmente contra la población civil. Yo pienso que hoy ya los colombianos nos sentimos un poco más tranquilos, con más seguridad, y es el momento oportuno para enviar mi modesta felicitación al señor Presidente de la República, al señor Ministro de la Defensa Nacional y a todos los soldados y policías que se participaron en este operativo. General Mendieta, ¿usted alguna vez imaginó que esto iba a suceder? Después de su salida, que hablaremos de eso más adelante en esa entrevista, de su salida del secuestro, pero ¿usted imaginó alguna vez que Alfonso Cano iba a caer por una acción militar de las fuerzas colombianas? Con base en las últimas operaciones, hay que recordar lo que fue la operación Camaleón, la operación Jaque, también donde murió Raúl Reyes, la operación donde murió el Mono Jojoy, y donde han sido innumerables estas actividades de la fuerza pública, donde han ido cayendo poco a poco los dirigentes de la FARC, pues era de esperarse que en cualquier momento otro de los dirigentes de la FARC corriera la misma suerte. Pero no pensé que el dirigente Alfonso Cano fuera a caer tan pronto, porque pues ellos tienen unos anillos de seguridad muy especiales y una protección dadas sus condiciones de cabecillas de esta agrupación. Pero en buena hora, afortunadamente, la fuerza pública lo ubicó, lo neutralizó, y hoy en día pues todos los colombianos estamos respirando más tranquilos.